En Mateo 21, Jesús entra a Jerusalén como rey humilde y enseña que Dios busca frutos reales en la vida, no solo apariencia religiosa. Hoy estamos en nuestro día 29 de nuestro plan de estudio leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar en tu palabra, ayúdanos a retenerla en nuestras mentes, en nuestros corazones y a ponerla por obra en nuestra vida diaria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Mateo 21. La entrada triunfal. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en una asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Jesús echa a los mercaderes del templo. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo: escrito está: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. En el templo se acercaron a él los ciegos, los cojos, y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y a los muchachos que gritaban en el templo y decían: hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió: sí. Nunca han leído: de la boca de los pequeños y de la boca de los niños de pecho te has preparado alabanza. Y dejándolo, salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó ahí. La higuera estéril. Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, Jesús tuvo hambre, y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino solo hojas, y le dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos se maravillaron al ver esto y decían: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús les respondió: en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aun si dicen a este monte: quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. La autoridad de Jesús puesta en duda. Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y Jesús les respondió: yo también les haré una pregunta, que si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no lo sabemos.
Él a su vez les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Llegándose al otro le dijo lo mismo y éste respondió, yo iré, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, respondieron ellos. Jesús les dijo, en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las rameras les creyeron. Y ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creerle. Parábola de los labradores malvados. Escuchen otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos y a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a estos labradores? Ellos respondieron, llevará a estos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores para que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino, y el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos. Pero sobre quien caiga ella lo esparcirá como polvo. Al oír las palabras de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que él hablaba de ellos, y cuando procuraron prender a Jesús, tuvieron miedo de la multitud, porque ellos lo tenían por profeta. Para meditar. En Mateo 21 vemos el inicio de la última semana del ministerio terrenal de Jesús. Él entró en Jerusalén cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Digan a la hija de Sión, mira a tu rey, viene a ti, humilde y montado en una asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Israel conocía esta promesa. Después de 400 años de silencio profético, la multitud estaba viendo con sus propios ojos el cumplimiento de lo que había dicho siglos antes. Ese día la gente se unió gozosa a la celebración y proclamó, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Sin embargo, ese reconocimiento fue superficial para muchos. Pronto esa misma multitud gritaría, crucifícale. Esto nos recuerda que no basta con aclamar a Cristo con los labios, debemos rendirle el corazón y obedecerle con una fe perseverante. La entrada triunfal nos deja 2 lecciones poderosas. Primero, Dios cumple sus promesas. Él lo hizo con las profecías de la primera venida y lo hará con las promesas de la segunda. Podemos confiar en su palabra porque sus promesas son sí y amén en Cristo. Número 2, Jesús modela la humildad. Pudo entrar como un rey guerrero en un caballo de batalla, pero eligió un asno, símbolo de servicio y mansedumbre. El corazón que Él nos llama a tener es humilde, aun cuando Dios nos dé bendiciones y provisiones materiales. Purificación del templo. Poco después de entrar en Jerusalén, Jesús fue al templo y lo encontró convertido en un mercado de cambistas y vendedores. Indignado dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Jesús nunca mostró tanto celo
como cuando vio el corazón del culto a Dios corrompido. Esto nos invita a reflexionar. ¿Es nuestra iglesia un lugar donde la oración es central? ¿Qué diría Jesús sobre el comercio y la mercantilización de la fe hoy en día? La tradición o la actividad sin la presencia de Cristo es vacía. No basta conocer teología, asistir a conferencias o tener mucha actividad ministerial si no tenemos comunión íntima con el Dios de la palabra. Nuestra vida será estéril. La higuera estéril. Jesús también nos enseña con el ejemplo de la higuera llena de hojas pero sin fruto. Esto simboliza una religiosidad aparente, mucha actividad externa, pero poco fruto real de piedad. En nuestro tiempo podemos tener redes sociales llenas de contenido cristiano, asistir a múltiples eventos y aún así no dar fruto que glorifique a Dios. Parábola de los dos hijos. Aquí Jesús confronta la hipocresía religiosa, un hijo que dice sí, pero no obedece, y otro que dice no, pero luego se arrepiente y obedece. Tanto los publicanos como las prostitutas, pecadores reconocidos y arrepentidos, entran al reino antes que quienes confían en su propia justicia. Parábola de los labradores malvados. Esta parábola muestra cómo Israel rechazó a los profetas y finalmente al Hijo de Dios. Jesús se presenta como la piedra angular que ellos desecharon, pero que Dios ha establecido como base de su reino. ¿Qué significa todo esto para ti y para mí hoy en día? Confiemos en que Dios cumplirá todo lo que ha prometido. Busquemos con humildad que tuvo Cristo, que sirvió antes que ser servido. Cuidemos que nuestras iglesias y nuestras vidas sean casa de oración y no centros de actividad vacía. Examinémonos si nuestras vidas tienen fruto verdadero o tan solo apariencias. Recordemos que el arrepentimiento genuino abre las puertas del reino, mientras que la autojusticia las cierra. Para meditar. ¿Qué revela tu corazón cuando anhelas una posición más alta de la que Dios te ha dado? ¿Crees que mereces más que otros según tu justicia? ¿Está tu vida llena de hojas o de frutos? ¿Es tu iglesia un lugar donde la oración es central? ¿Qué piensas que diría Jesús si visitara tu iglesia hoy en día? ¿Qué piensas que diría Jesús acerca de la forma en que se comercia su palabra en nuestro tiempo? Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 29. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.